Antes de comenzar el video, quiero comentar que he estado intentando hacer esta serie lo más sencillo posible. He estado intentando evitar la mayor cantidad de tecnicismos posibles, mas sin embargo a veces simplemente no se puede. Por eso es súper importante que antes de continuar con esta serie, tomen algún curso de programación básica utilizando C++ para que esta serie les sea mucho más fácil entenderla. Bien, ahora sí, vamos con el video. Hola, bienvenidos nuevamente. En este segundo capítulo del curso de Unreal C++, vamos a revisar a detalle la clase de proyecto C-Character y además vamos a ver a detalle cómo es la interacción entre el código fuente de C++ con todos los blueprints. Les adelanto que este segundo capítulo aún es muy teórico, mas sin embargo ya vamos a comenzar con la práctica. En este momento tengo abierto el proyecto que habíamos empezado en la clase pasada. Si pueden ver aquí, proyecto C-Character, y tengo abiertos dos archivos. En este caso son los que corresponden al personaje. Y esta es una de las características del lenguaje de C++. Para cada clase o para cada objeto que vamos a estar creando para nuestro videojuego, van a existir dos archivos. En este caso el archivo con terminación .h y el archivo con terminación cpp. El archivo .h viene de header o cabecera, que es donde va a existir toda la definición tanto de las variables, componentes y funciones que va a tener nuestra clase. Y en el archivo cpp, que viene de C++, vamos a tener precisamente la implementación de esas funciones. Como por ejemplo, en el archivo header vamos a tener la función beginPlay. Como podemos ver, es del tipo void, es decir, no va a retornar ningún tipo de valor. Y en el cpp la vamos a tener en este punto, donde ya está implementada, se implementan de esta manera. Enseguida vamos a ver eso más a detalle. Bien, entonces decimos que en el header vamos a hacer toda la definición. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que en un header existen secciones de código. Estas secciones están divididas entre privadas, protegidas y públicas, o como serían en las sentencias, private, protected y public. ¿Qué nos van a definir estas secciones? Cuando hablamos de una sección privada, se dice que a esas variables o a esas funciones solo se va a poder acceder dentro del mismo objeto. Es decir, solo podríamos acceder estando en alguna otra función, pero de esa misma clase. Cuando hablamos ahora de una sección protegida, quiere decir que esas funciones y a esos métodos vamos a poder acceder primero desde la misma clase, obviamente, pero adicional también vamos a poder acceder a esas variables y a esas funciones desde todas aquellas clases que deriven de esta clase en particular que estamos definiendo. Y finalmente, una sección pública indica que, nuevamente, las variables y funciones que están en esa sección van a poder ser consultadas y se va a poder tener acceso a ellas desde cualquier otra clase, no importando que sea esa misma clase, una clase hija o cualquier otro tipo de clase. Ahora bien, dentro de una clase, si no existe una sección en particular, por ejemplo, este código que tenemos aquí no se encuentra bajo ninguna sección, como por ejemplo, este código se encuentra bajo la sección public y este otro código se encuentra bajo la sección protected, es decir, la sección protegida. Cuando un código no tiene una sección, significa que implícitamente es de tipo private, es decir, solo se pudiera acceder a él estando dentro de la misma clase. Repito, esto es de forma implícita, normalmente no se pone, pero si lo dejamos no va a haber ningún tipo de problema. Bien, si ustedes han estado siguiendo el curso que les comenté o algún otro que ustedes hayan encontrado, se darán cuenta de que esto que les acabo de decir también se los van a comentar en esos cursos. Pero adicional a todo esto, también vamos a tener una serie de características muy particulares del lenguaje C++ en el Unreal Engine. Por ejemplo, esta sentencia que tenemos aquí, uClass, esta otra que dice generated_body y estas que dicen uProperty. Todas estas se les denomina macros y son sentencias especializadas que tiene Unreal Engine para hacer múltiples cosas. Las dos principales macro que vamos a estar revisando en este curso van a ser uProperty y uFunction, que nos van a servir precisamente para exponer o comunicar nuestro código fuente con los blueprints. Vamos a comenzar con el uProperty, que como se podrán dar cuenta nos sirve para las propiedades, es decir, las variables.
Por ejemplo, vamos a revisar la variable que se llama BaseTurnRate. Esta variable, como pueden ver, tiene la sentencia uProperty en la parte de arriba. Y tiene en este caso 3 parámetros: Visible Anywhere, Blueprint Read Only y Category Camera. Estos son los 3 más comunes que vamos a estar utilizando. El primero de ellos nos va a indicar en dónde se va a poder ver o en dónde se va a poder editar. El segundo nos va a estar indicando si esta propiedad la deberíamos de poder ver en un blueprint o no. Y la tercera nos va a definir la categoría a la cual pertenece esta variable. Ahora bien, estos 3 parámetros no son los únicos que podemos poner. Existen muchísimos otros parámetros que nosotros vamos a poder utilizar con uProperty. Desde los más básicos, que son simplemente para hacer que se muestre en un blueprint, así como también diferentes parámetros que se deberán de utilizar cuando entremos en el tema del multiplayer. Por el momento nosotros solo vamos a estar utilizando Visible Anywhere y Edit Anywhere. El primero de ellos, Visible Anywhere, significa que esa variable la vamos a poder ver en cualquier sitio, mas sin embargo no la vamos a poder editar. Y si tenemos el parámetro Edit Anywhere, nos vamos a dar cuenta de que esa variable la vamos a poder ver en cualquier sitio y además la vamos a poder editar. Entonces, con esta configuración que tiene el BaseTurnRate, significa que yo voy a poder ver esta variable en cualquier sitio y adicional tengo la sentencia Blueprint Read Only. Es decir, las dos me están indicando que simplemente voy a poder leer el valor de esa variable. Vamos a comprobarlo. Aquí en el Unreal Engine tengo abierto la clase ThirdPersonCharacter, que como ya vimos en la clase pasada, esta hereda de proyecto CCharacter, que es precisamente el código fuente que estábamos revisando. Ok, entonces, si yo en el blueprint de ThirdPersonCharacter quiero acceder a la variable BaseTurnRate, aquí podemos ver, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero si nos podemos dar cuenta de algo, nos está faltando el nodo set. Es decir, yo solamente puedo leer la variable, no puedo asignarle un valor. Eso es precisamente por la configuración que nosotros tenemos en esa variable en particular. Vamos a crear una nueva variable. Antes de eso, casi lo olvido. Como pudieron haberse dado cuenta, esas dos variables que nosotros tenemos en el código fuente declaradas en este momento, que se llaman BaseTurnRate y BaseLookUpRate, no las tenemos o pareciera que no están en el blueprint. Esto es porque las variables que declaramos en C++ no se van a ver en esta sección, así que mucho cuidado. Ahora sí, regresamos. Vamos a crear una nueva variable y esta vez vamos a marcarla para que la podamos editar dentro del blueprint. Voy a cambiar el tipo de dato y voy a poner, por ejemplo, un bool, que significa un booleano. Y le voy a poner simplemente variable prueba. Ahí ya está declarada, mas sin embargo, esta variable yo no puedo acceder a ella a través de los blueprints porque nos está faltando la macro uProperty. Entonces la voy a copiar y se la voy a poner. En este caso voy a cambiar y le voy a poner Edit Anywhere. Y adicional voy a cambiar esta otra y le voy a poner Blueprint Read and Write. Con esta configuración vamos a poder acceder a esa variable sin ningún problema. Pudiéramos además cambiar la categoría. Aquí el valor puede ir sin comillas dobles o en comillas dobles cuando necesitemos algún tipo de espacio. Por ejemplo, pudiera poner aquí categoría de prueba. Sí, cualquiera de las dos formas funciona correctamente. Ahora bien, yo ya tengo aquí mi código fuente. Si yo regreso al Unreal Engine e intento buscar variable prueba, vamos a ver que no existe. ¿Por qué? Porque necesitamos recompilar nuestro código. Recordemos que cuando nosotros ejecutamos, en este caso el proyecto desde el Visual Studio, se va a compilar nuestro proyecto, se va a abrir el Unreal Editor y entonces el Unreal Editor va a cargar nuestro proyecto. Entonces, antes de poderlo cargar o cargar esos cambios que acabamos de hacer, necesitamos compilarlo. Una forma es cerrar el Unreal Editor y volver a ejecutar el proyecto desde el Visual Studio. Mas sin embargo, eso sería bastante tardado. Entonces, lo que podemos hacer es dentro del Unreal Engine, nos vamos a ir a este botón de aquí, que nos va a recompilar todo el código de C++. Entonces, vamos a darle clic. Obviamente va a tardar algunos segundos, mas sin embargo va a ser más rápido que cerrar el Unreal Editor y volverlo a abrir. En este caso la compilación marcó un error,
Vamos a ver cuál es el problema. Ok, me equivoqué en la sentencia. No es read and write, es read write. Ok, vamos a volver a compilarlo. Digo, dejé el error, no lo quité del video, precisamente para que vieran qué pasaba si hoy habíamos cometido algún error en nuestro código fuente. Entonces esperamos unos segundos más. Y si la compilación en este caso sí es correcta, nos aparecerá aquí el mensaje. Ahora sí, voy a regresar al third person character y voy a buscar la variable que acabo de crear. En este caso, ahora sí ya me va a salir y voy a tener la posibilidad de agregar tanto el nodo get como el nodo set por la configuración que precisamente le pusimos. Lo mismo, estas variables que estén en nuestro código fuente no van a aparecer en la sección de variables. ¿De acuerdo? Ok, ahí lo vamos a dejar por el momento con la introducción del uProperty. Obviamente les digo, este es mucho más complicado. El uProperty vamos a poner muchísimos parámetros para distintos temas, pero tenemos que ir poco a poco para ir familiarizándonos con toda la terminología y todos los artefactos que vamos a poder estar utilizando. Ahora vamos a dar un breve repaso con el equivalente en las funciones, que es el uFunction. Entonces aquí mismo voy a agregar ahora una función. Tenía aquí esta, no sé para qué la agregué, la voy a quitar, no la necesito. Ustedes en su proyecto seguramente no la van a tener. Y voy a crear una función. En este caso voy a hacer una función que me devuelva la suma de dos números, por ejemplo. Algo muy sencillo. Y van a ser enteros. Entonces, la función va a devolver un valor de tipo int32, es decir, un integer. La función se va a llamar función suma. Y como valores va a recibir dos números de tipo también integer, que aquí en el C++ es int32, va a ser número 1, int32, número 2. Entonces, esta función sería el equivalente a crear aquí una función, voy a poner suma, que tuviéramos dos input y un valor de resultado. Obviamente todos estos de tipo entero. Sería el equivalente. ¿De acuerdo? Como pudieron ver aquí en Blueprint fue bastante rápido. En C++ se van a dar cuenta de que no, pero vamos a tener otros beneficios. ¿De acuerdo? Esta la voy a borrar, no la necesito, simplemente era para temas de pruebas. Voy a regresar entonces al código de C++. Ahora bien, la variable, con haberla simplemente declarado en el header, era suficiente porque una variable no necesita una implementación. Pero en el caso de una función sí la necesita. De hecho nos está mandando ahí un warning, se está poniendo nuestro código con un subrayado de color verde y nos dice que la definición o la implementación de la función suma no existe. La necesitamos hacer. Para ello lo vamos a estar haciendo precisamente en el archivo de C++, en el .cpp. Entonces voy a copiar esta función, voy a irme al archivo cpp, voy a irme hasta abajo y la voy a pegar aquí. Adicional hay que indicarle al código de quién es esta función. Para ello voy a copiar el nombre de a proyecto C character, luego voy a poner dos veces dos puntos y con eso tendría lista la implementación de mi función. Obviamente faltaría poner el código que en este caso hace la función. En mi caso yo simplemente voy a poner return número 1 más número 2, que es precisamente la suma de esos dos números. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí no vamos a ver todas las bases del lenguaje. Si esta parte se les está complicando, lo que deberíamos de estar haciendo es pausar este video y seguir avanzando en un curso de C++ básico antes de regresar y retomar este punto. De lo contrario se les va a hacer bastante más complicado, ¿de acuerdo? Bien, ahí ya tenemos lista nuestra función. Esta función, si yo en este momento compilo el código, no se va a ver en nuestro blueprint. Para ello voy a tener que hacer uso de la macro uFunction, que es muy similar al uProperty, pero en este caso es para el tema de las funciones. Y aquí por el momento solamente vamos a usar un parámetro. Del mismo modo que en uProperty existen muchísimos, ¿sí? Como pueden ver aquí hay un listado en la documentación y cada uno es para una función en particular. En nuestro caso solo vamos a utilizar este de aquí, Blueprint Callable, que si le damos clic, aquí nos dice que esta función
va a poder ser invocada desde los blueprints o de C++ y va a ser expuesta al usuario a través de todas las herramientas del sistema de blueprints, que es justo lo que necesitamos. Entonces vamos a ponerle este parámetro y listo. En este momento nuestra función estaría preparada para poder acceder a ella, en este caso desde los blueprints. Voy a regresar al Unreal Editor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Recuerden, compilar. Y si no tenemos ningún error, debería funcionar sin ningún problema. Bien, voy a regresar al Third Person Character y aquí voy a intentar buscar la función suma. Y ahí la tenemos. Como pueden ver, recibe el número 1, número 2 y devuelve, en este caso, un valor de tipo entero también. Esta función funciona y lo podemos comprobar. Vamos a conectar en este caso el nodo BeginPlay del Third Person Character y vamos a poner un 5 contra un 6. Adicional vamos a agregar un nodo de PrintString y vamos a imprimir el resultado. Esto vamos a compilar, guardar y lo ejecutamos. Y ahí tenemos un 11. En este caso, como pudieron darse cuenta, acabamos de invocar una función de C++ directamente desde nuestros blueprints. Obviamente esta función también la vamos a poder invocar desde C++ y va a ser perfectamente funcional. En posteriores lecciones también vamos a ver que existe la posibilidad de nosotros invocar una función en C++ y que la ejecución se haga directamente en los blueprints. Pues bien, hasta aquí le vamos a dejar en esta clase. En la siguiente clase vamos a ver cómo agregar componentes a nuestras clases de blueprints y vamos a comenzar a usar el código un poco más a detalle. Recuerden, estas primeras clases van a ser un poco teóricas porque principalmente lo que quiero es que entiendan cómo es que interactúa el código de C++ con blueprints. Una vez entendido eso, creo que todo se les facilitará un poco más. Pues bien, si les gustó no olviden suscribirse y si me pueden ayudar con un like o compartir el video les estaría muy agradecido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.